Capítulo 3. El concilio de la locura inminente. El aire en la sala de conferencias extradimensional era tan denso como el plomo fundido, cargado con la tensión de 1000 milenios de conflictos y la desesperación de una amenaza sin precedentes. No era un lugar físico, sino un constructo de la magia más poderosa, un espacio neutral creado para albergar a los seres más influyentes del mundo sobrenatural. Las paredes, hechas de una sustancia iridiscente que cambiaba de color con cada fluctuación emocional de los presentes, reflejaban la gravedad de la situación. En el centro, una mesa redonda, tan vasta como un pequeño continente, estaba ocupada por figuras que habían moldeado el destino de mundos. Sirthets Lucifer, el Mao de la facción demoníaca, presidía la reunión con una expresión grave que rara vez abandonaba su rostro. Su aura de poder, normalmente imponente, ahora parecía teñida de una preocupación palpable. A su derecha, Michael, el líder de los ángeles, irradiaba una luz sagrada que, por primera vez, parecía parpadear con incertidumbre. A su izquierda, Azazel, el gobernador general de Grigori, mantenía su habitual semblante analítico, aunque sus ojos revelaban una profunda inquietud. No eran solo las tres facciones. Los panteones divinos, que rara vez se dignaban a interactuar en tales concilios, habían enviado a sus representantes más poderosos. Odín, el padre de todo de Asgard, con su ojo único brillando con una sabiduría ancestral, golpeó su lanza Gungnir contra el suelo, un sonido que resonó con la autoridad de los dioses. A su lado, Zeus, el rey del Olimpo, su rostro surcado por la preocupación, jugueteaba con un rayo que chispeaba débilmente en su mano. Amaterasu, la diosa del sol de Japón, su kimono irradiando una luz tenue, observaba con una serenidad que apenas ocultaba su alama. Incluso Vishnu, el preservador del universo hindú, había enviado a un avatar, cuya presencia era tan vasta como el cosmos mismo. Hemos llegado a un punto crítico, comenzó Sirthets, su voz resonando con una autoridad que luchaba por imponerse sobre el creciente caos. Los informes de todas nuestras facciones son unánimes. El mundo, tal como lo conocemos, se está desmoronando. Las leyes de la física, la biología, la geografía, todo está siendo reescrito por una entidad que desafía toda comprensión. Michael asintió, su luz sagrada intensificándose por un momento. La fe de la humanidad se desmorona. Nuestros milagros se vuelven grotescos. Las almas de los muertos se pierden en un limbo de locura. Este no es el trabajo de demonios, ni de ángeles caídos. Es una antítesis de la creación misma. Azazel, con un gesto, hizo aparecer una serie de proyecciones holográficas, mapas del mundo que se retorcían y cambiaban, imágenes de los no muertos erráticos de Kuo, vídeos de edificios que se estiraban hasta el infinito. Mis equipos de investigación han intentado analizar la firma de energía. Es única. No se ajusta a ningún patrón conocido. Es una fuerza que niega a la lógica, que disuelve la existencia. Bali Lucifer, con su Divine Dividing, ha intentado anularla, pero ha descubierto que no es un poder que pueda ser dividido. Es la ausencia de poder, la negación de la forma. Odín, su voz profunda como el trueno, interrumpió. Mis visiones muestran el Yggdrasil retorciéndose, sus raíces desintegrándose. El Ragnarok, la profecía del fin de los mundos, siempre ha sido una amenaza. Pero esto es la disolución. La nada. Zeus golpeó la mesa con su rayo, que ahora chispeaba con más fuerza. Mis rayos se vuelven mariposas. Los dioses menores se transforman en estatuas de sal. El Olimpo mismo se siente inestable. ¿Qué clase de abominación es esta que puede hacer que los poderes de los dioses se vuelvan una burla? Amaterasu, con una voz suave pero firme, añadió. El sol, mi propia esencia, parpadea con colores extraños. Los Youkai de Japón se vuelven locos, sus formas se distorsionan. Mis sacerdotisas reportan sueños de un zorro de 9 colas con ojos espirales, riendo en medio de un universo que se deshilacha. La atmósfera se volvió aún más pesada. La desesperación era palpable. Los líderes, que habían enfrentado guerras, cataclismos y amenazas existenciales, se encontraban ante un enemigo que no podían comprender, ni mucho menos combatir con sus métodos habituales. La lógica, la fuerza, la fe, la magia, todo se volvía inútil ante la disrupción absoluta. La propia realidad era el campo de batalla, y el enemigo era la negación de esa realidad. Fue Ajuka Belzebub, el Mao de la sabiduría, quien rompió el silencio opresivo. Su mente, una de las más brillantes del inframundo, había estado trabajando incansablemente para desentrañar el enigma. Hemos estado analizando los patrones de disrupción. No son aleatorios en el sentido de la aleatoriedad. Hay una coherencia en la incoherencia. Una lógica subyacente a la locura. Azazel asintió, su expresión ahora más sombría que analítica.
Mis investigadores de Grigori han llegado a una conclusión similar. Este ser, este dios de la locura, no busca simplemente destruir. Busca deconstruir. Desmantelar las estructuras, las leyes, los conceptos que dan forma a nuestra realidad. Es la antítesis de la creación, pero también de la destrucción en el sentido convencional. Es la disolución. Una proyección holográfica apareció en el centro de la mesa, mostrando una representación abstracta de las esferas de energía que Naruto había lanzado al final del capítulo 2. Eran dos vórtices de colores imposibles, uno púrpura y otro rojo, que se extendían por el globo, afectando directamente las mentes de los seres sobrenaturales. Estas esferas, continuó Azazel, no son armas de fuerza bruta. Son semillas de locura. Se están infiltrando en las redes de energía de nuestras facciones, en los dominios de los dioses, incluso en la psique de los individuos. Están reescribiendo las percepciones, distorsionando los recuerdos, sembrando la duda y la contradicción. Los informes de nuestros agentes indican que los demonios están experimentando fallos en sus contratos, los ángeles ven sus milagros corrompidos, y los dioses, bueno, Zeus ya ha dado un ejemplo de cómo sus poderes se vuelven una burla, es un ataque a la propia identidad, murmuró Michael, su voz apenas audible. Si nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestras creencias pueden ser reescritas, ¿qué nos queda? ¿Qué somos? Odín golpeó su lanza de nuevo, esta vez con más fuerza. Es una guerra contra la existencia misma. No podemos permitir que este ente, desmantele todo lo que hemos construido, todo lo que somos. Sircex, con un suspiro pesado, se recostó en su asiento. El problema es que no podemos luchar contra él con nuestros métodos habituales. La fuerza bruta solo parece alimentar su disrupción. La magia se vuelve inestable. La fe se corrompe. Necesitamos un enfoque radical. Algo que vaya más allá de la comprensión de la guerra. El avatar de Vishnu, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con una voz que parecía resonar desde el corazón del cosmos. Este ser, es un eco del vacío primordial. Una fuerza que existía antes de la creación, antes del orden. No es un dios en el sentido que conocemos, sino una manifestación de la entropía inherente al universo. Intentar detenerlo con la fuerza es como intentar detener el flujo del tiempo. Las palabras del avatar cayeron como una losa sobre el concilio. La desesperación se profundizó. Si incluso los dioses más antiguos y poderosos reconocían la futilidad de la fuerza, ¿qué esperanza les quedaba? La idea de un enemigo que no podía ser comprendido ni combatido con sus métodos habituales generaba un pánico silencioso, una sensación de que el fin no era una batalla épica, sino una lenta y tortuosa disolución en la nada. La locura de Naruto no era solo un poder, era una filosofía, una visión del universo que amenazaba con reescribir la realidad misma, comenzando por las mentes de aquellos que se atrevían a oponerse. La pregunta ya no era cómo derrotarlo, sino cómo sobrevivir a su juego. El silencio que siguió a las palabras del avatar de Vishnu fue más elocuente que cualquier grito. La desesperación se cernía sobre el concilio como una mortaja. Si la fuerza era inútil, si la magia se corrompía, si la fe se desmoronaba, ¿qué les quedaba? Fue Sircex Lucifer quien, con una determinación renovada, rompió el estancamiento. No podemos rendirnos. No podemos permitir que este ente, desmantele la existencia. Si no podemos luchar contra él directamente, debemos buscar una forma de contenerlo, de aislarlo, de comprenderlo. Ajuka Belzebub, con un brillo inusual en sus ojos, se puso de pie. He estado trabajando en una teoría. Si su poder es la disolución, la negación de la realidad, entonces quizás la clave no sea la fuerza, sino la estabilidad. Necesitamos crear un espacio de realidad tan inquebrantable, tan anclado en el orden, que su disrupción no pueda penetrarlo. Azazel, con su mente científica, captó la idea. ¿Un dominio de realidad absoluta? Una burbuja de existencia donde las leyes de la física y la magia son inmutables, donde el caos no puede manifestarse. Es una idea audaz, Ajuka. Pero, ¿cómo lo creamos? ¿Y cómo lo mantenemos contra una fuerza que niega a la realidad misma? Necesitaríamos una convergencia de poder sin precedentes, respondió Ajuka. La magia demoníaca para la estructura, la luz sagrada para la purificación y el anclaje, la energía de los dragones para la estabilidad, y la divinidad de los dioses para la autoridad. Sería un ritual de sellado, pero no de un ser, sino de un concepto. El orden mismo. Michael, con una nueva esperanza en sus ojos, añadió. Y necesitaríamos un catalizador. Un punto de anclaje dentro de ese dominio que pueda resistir la influencia de la locura. Algo que represente el orden, la voluntad, la resistencia. Odín, con un gruñido, intervino.
Mis runas. Las runas de Asgard son la encarnación del orden cósmico. Podrían servir como anclas, pero necesitaríamos a alguien con la voluntad para sostenerlas. Zeus, con un asentimiento, ofreció los rayos del Olimpo. No para atacar, sino para energizar. Para infundir el dominio con la voluntad de los dioses. Amaterasu, con una expresión seria, propuso. Mi luz. La luz del sol es la fuente de vida y orden. Podría purificar las distorsiones y fortalecer la barrera. El plan comenzó a tomar forma, improbable y arriesgado, pero era el único que ofrecía una pizca de esperanza. La idea era crear un dominio de realidad absoluta alrededor de Naruto, un espacio donde su poder de disrupción sería neutralizado o al menos contenido. Para ello, se necesitaría la cooperación de todas las facciones y panteones, una convergencia de poder que nunca antes se había logrado. El mayor desafío, advirtió Ajuka, será el contacto inicial. Necesitamos un equipo de élite que pueda acercarse a él, distraerlo, y, si es posible, atraerlo al centro del dominio. Un equipo que pueda resistir la disrupción de la realidad y la locura que emana de él. Circex miró a Rias y Sona, quienes asintieron con determinación. Michael miró a Gabriel, quien, a pesar de su miedo, mostró una resolución férrea. Azazel miró a Balí, quien, con una sonrisa de desafío, ya estaba listo para el combate. La desesperación los había unido, forzándolos a dejar de lado sus antiguas rencillas y a aunar sus fuerzas contra una amenaza que superaba cualquier conflicto anterior. El plan era una locura, pero en un mundo donde la locura era la nueva normalidad, quizás era la única forma de luchar. La decisión había sido tomada. Un plan, por improbable que fuera, se había forjado en el crisol de la desesperación. Ahora, era el momento de la acción. Los líderes se dispersaron, sus auras de poder, antes concentradas en la sala del concilio, se extendieron por sus respectivos dominios, movilizando a sus fuerzas de élite. La misión era clara: contener al dios de la locura, o perecer en el intento. En el inframundo, en la mansión Gremory, Rias y su séquito se preparaban. La atmósfera era tensa, pero había una determinación férrea en los ojos de cada uno. Issei, el Red Dragón Emperor, ajustaba su voz Gear, que ahora brillaba con una luz más inestable de lo habitual. Había visto cómo el caos de Naruto afectaba su poder, pero la idea de proteger a Rias y a sus amigos le daba una fuerza renovada. No importa lo que pase, Rias-senpai, no dejaré que nada te pase, dijo, su voz firme. Akeno Imejima, la reina de Rias, purificaba sus alas de murciélago con su luz sagrada, que ahora parecía más un acto de fe que de poder. Kiba Yuto, el caballero, afilaba sus espadas, consciente de que su Sword Beat podría traicionarlo en el momento más inoportuno. Koneko Touhou, la torre, se concentraba en estabilizar su energía demoníaca, su rostro inexpresivo, pero sus ojos llenos de una resolución silenciosa. Gasper Vladi, el alfil, temblaba, pero su Sacred Gear, Forbidden Valor View, podría ser crucial para ralentizar el tiempo, aunque fuera por un instante. No subestimen la amenaza, advirtió Rias, su voz resonando con la autoridad de una líder. Este no es un enemigo que podamos derrotar con fuerza bruta. Debemos ser astutos, coordinados y, sobre todo, estar preparados para lo inesperado. La realidad misma será nuestro campo de batalla. En el cielo, Gabriel reunía a un grupo selecto de ángeles de élite, sus alas blancas brillando con una luz que intentaba disipar la creciente oscuridad. Los exorcistas más experimentados, aquellos que habían resistido la influencia de la locura, se unían a ellos, sus armas sagradas bendecidas con oraciones de desesperación. Irina Shirou, la compañera de Issei, se unía a las fuerzas angelicales, su Excalibur Mimig lista para la batalla, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Por el bien del mundo, debemos detenerlo, murmuró, su fe inquebrantable. Azazel, en Grigori, observaba a Balí Lucifer y a su equipo. Balí, con su Divine Dividing, y Albion, el dragón celestial blanco, eran la punta de lanza de los ángeles caídos. Junto a ellos, Mikou, el rey mono, y Kuroka, la necómata, se preparaban, sus habilidades únicas siendo un activo invaluable en un campo de batalla donde la lógica no existía. Recuerden, no es una batalla de fuerza, les recordó Azazel. Es una batalla de voluntad. Su poder es la disrupción. Nuestro objetivo es la contención. Balí, tu Divine Dividing será crucial para crear pequeñas burbujas de orden, aunque sean temporales. Balí sonrió, una sonrisa depredadora. No hay poder que no pueda ser dividido, Azazel. Incluso la locura tiene sus límites. Mientras tanto, en su torre de luz distorsionada, Naruto sentía la movilización. Las auras de poder, antes dispersas, ahora convergían hacia Kuo.
Los dioses, los demonios, los ángeles, todos se estaban reuniendo. Una sonrisa lenta y perturbadora se extendió por su rostro. Sus ojos espirales giraban con anticipación. El juego, pensó, estaba a punto de volverse mucho más interesante. La apariencia que había adoptado, la que la imagen había capturado, ahora irradiaba una aura de anticipación, de un director de orquesta a punto de levantar su batuta para la sinfonía final. Su cabello oscuro y ondulado flotaba a su alrededor, las estrellas en su vestimenta brillaban con una intensidad febril. De sus manos, las chispas de luz se volvían más grandes, más vibrantes, como si el universo mismo estuviera a punto de estallar en una explosión de colores y disonancias. Se están reuniendo, Kurama, susurró Naruto, su voz una sinfonía de ecos cósmicos. Los pequeños guardianes del orden. Vienen a jugar Kurama, en su jaula mental, gruñó. Son muchos, mocoso. Y están desesperados. No los subestimes. Desesperación, una emoción tan hermosa, replicó Naruto, una risa suave escapando de sus labios. Es el catalizador perfecto para la disrupción. Cuanto más se aferren a su orden, más espectacular será su caída. Es hora de que el mundo vea la verdadera danza de la anarquía. Las fuerzas aliadas convergieron en Kuo, la ciudad que ahora era un monumento viviente al caos. El cielo sobre ellos era un lienzo enloquecido de colores imposibles, las casas se retorcían en espirales infinitas, y los no muertos erráticos deambulaban por las calles, sus risas sin sentido resonando en el aire. La torre de luz distorsionada de Naruto se alzaba en el centro de la ciudad, un faro de disrupción que desafiaba la lógica y la razón. Circex Lucifer, Michael y Azazel lideraban la vanguardia, sus auras de poder brillando con una intensidad desesperada. Detrás de ellos, los representantes de los panteones divinos, los séquitos de Rias y Sona, y los equipos de élite de Grigori y el cielo, avanzaban con cautela, sus sentidos bombardeados por la cacofonía de la locura. Aquí está. Gritó Issei, señalando la torre de Naruto. Su voz tedgear brillaba con un rojo inestable, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. Vamos a por él. Pero antes de que pudieran dar un paso más, la realidad a su alrededor comenzó a retorcerse con una ferocidad renovada. El suelo bajo sus pies se convirtió en un fango burbujeante, las paredes de los edificios cercanos se estiraron y se contrajeron, y el aire mismo se volvió denso, cargado de una electricidad existencial. Los no muertos erráticos se multiplicaron, sus formas se volvieron más grotescas, sus risas más estridentes. Naruto apareció en la cima de su torre, una figura imponente contra el cielo enloquecido. Su cabello oscuro y ondulado flotaba a su alrededor, sus ojos espirales giraban lentamente, y una sonrisa de diversión se extendía por su rostro pálido. No levantó un dedo, no lanzó un ataque. Su mera presencia era el ama. Bienvenidos, pequeños guardianes del orden, resonó su voz, una sinfonía de ecos cósmicos que penetró en las mentes de todos los presentes, sembrando la duda y la confusión. El juego ha comenzado. Y las reglas, son solo sugerencias. Circex lanzó un ataque de poder de la destrucción, una esfera de energía carmesí que debería haber pulverizado la torre. Pero a mitad de camino, la esfera se retorció, se convirtió en una bandada de mariposas de colores brillantes que revolotearon alrededor de los demonios antes de disiparse en el aire. Michael intentó lanzar un rayo de luz sagrada, pero el rayo se dobló sobre sí mismo, formando un nudo imposible antes de desaparecer. Azazel disparó una lanza de luz, pero la lanza se convirtió en una serpiente de energía que se enroscó alrededor de su propio brazo, apretando con una fuerza antinatural. Los ataques de los dioses no fueron diferentes. Los rayos de Zeus se convirtieron en burbujas de jabón. Las runas de Odín se desdibujaron en símbolos sin sentido. La luz de Amaterasu se volvió oscura y corrosiva. Sus poderes, la base de su existencia, se volvían contra ellos, o simplemente se disipaban en el absurdo. Bali Lucifer, con su Divine Dividing, intentó acercarse a Naruto, pero el espacio a su alrededor se volvió inestable. Los pasos que daba lo llevaban en direcciones aleatorias, los edificios se movían a su alrededor como piezas de un rompecabezas enloquecido. Su Divine Dividing lograba anular pequeñas porciones de la disrupción, pero el caos se reformaba instantáneamente, como si la realidad misma se resistiera a ser ordenada. Issei, en su desesperación, intentó activar el Juggernaut Drive, pero su voz tedgear parpadeó erráticamente, su voz resonando con una mezcla de risas y lamentos. La energía del dragón se volvió inestable, amenazando con consumirlo en una vorágine de locura. Rias y Akeno intentaron protegerlo, pero sus propios poderes se volvieron ineficaces, sus hechizos se distorsionaban, sus ataques se volvían absurdos.
Naruto observaba, sus ojos espirales girando con una diversión sádica. No había ira en su rostro, solo una profunda satisfacción. Los guardianes del orden, los poderosos, los dioses, todos se retorcían en la danza de la anarquía que él había orquestado. El primer choque no fue una batalla de fuerza, sino una demostración de la impotencia. Una lección sobre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Lo ven ahora? Resonó su voz, una sinfonía de ecos cósmicos que penetró en las mentes de todos los presentes. Su orden es una ilusión. Su poder, una broma. Yo soy la verdad. Yo soy el caos. Y este es solo el primer acto de mi sinfonía. Con esas palabras, Naruto extendió sus manos, y el mundo a su alrededor se retorció con una ferocidad renovada. La torre de luz distorsionada se expandió, engullendo a las fuerzas aliadas en un vórtice de colores imposibles y sonidos disonantes. La realidad se deshilachaba, y los guardianes del orden se encontraban atrapados en la geometría de la locura, enfrentándose a un enemigo que no podían tocar, no podían comprender, no podían derrotar. El capítulo 3 había sido escrito, y el universo de High School de XD, ahora un patio de juegos para una deidad primordial, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. La diversión, para Naruto, apenas estaba alcanzando su clímax. Y para el resto, el verdadero horror apenas comenzaba a filtrarse en sus mentes, ya de por sí, frágiles mentes.